El mecánico de medianoche. Nadie sabe qué pasó con Diego esa noche. Su camión fue encontrado en la carretera, con las luces encendidas. Pero él nunca llegó al siguiente pueblo. Solo había una cosa extraña. La puerta del camión estaba cerrada por dentro. Si te gustan las historias que te dan escalofríos de verdad, dale like y suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar es real, y el final te va a dejar sin palabras. Todo empezó un martes por la noche. Diego era camionero desde hacía 10 años. Conocía esa carretera del desierto como la palma de su mano. Era una ruta larga, sin pueblos, sin luces, solo arena y silencio. Los otros camioneros le decían, la carretera muerta, porque de noche no pasaba nadie, ni un solo carro, solo el viento. Eran las 2 de la mañana. Diego manejaba solo, escuchando la radio bajito para no dormirse. El desierto en la noche tiene un silencio diferente. No es un silencio normal. Es un silencio que pesa, que se mete en los oídos. No había grillos. No había animales. Nada. Solo el motor del camión y su propia respiración. De repente, el motor hizo un ruido extraño, un golpe seco, y luego nada. El camión se apagó solo, en medio de la nada. Diego intentó encenderlo otra vez. Nada. Otra vez. Nada. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron. Se quedó ahí, sentado, en total oscuridad, sin señal en el teléfono, sin ver ninguna luz en el horizonte, en ninguna dirección, solo arena, oscuridad y ese silencio pesado que ya te mencioné. Pasaron 20 minutos. Nada se movía, ni siquiera el viento. Y entonces algo cambió. A lo lejos, Diego vio unas luces amarillas, débiles, temblorosas, como si vinieran de faros muy viejos. El sonido llegó después. Un motor pesado, oxidado, que sonaba como si estuviera arrastrando cadenas. Era una grúa vieja, oxidada, con el metal comido por el tiempo. No tenía placas, no tenía ningún nombre de compañía. Se detuvo justo detrás del camión, sin que Diego escuchara los frenos. La puerta de la grúa se abrió con un chillido de metal, y bajó un hombre, alto, muy alto. Vestía un uniforme de mecánico, sucio, viejo, como de otra época. Pero su cara estaba completamente en sombra. No importaba de qué lado le diera la poca luz que había. Su rostro siempre quedaba oscuro, como si la sombra lo siguiera a propósito. Diego bajó la ventana, con el corazón latiendo fuerte. ¿Necesita ayuda?, dijo el hombre. Su voz era baja, fría, como si no hubiera hablado en años. Diego no supo qué responder, solo asintió, y el mecánico sonrió, aunque no se le podía ver la cara. Diego supo, de alguna forma, que estaba sonriendo. El mecánico caminó hacia él, frente del camión sin decir nada más. Sus pasos eran extraños, muy silenciosos para un hombre tan grande. La arena ni siquiera hacía ruido bajo sus botas. «Abra el capó», dijo con esa voz fría y lenta. Diego lo hizo, aunque sus manos temblaban un poco. No sabía por qué tenía tanto miedo. El hombre no había hecho nada malo, solo había venido a ayudar. Pero había algo en el aire, algo que Diego no podía explicar, como si el desierto entero estuviera esperando a ver qué pasaba. El mecánico se inclinó sobre el motor. No usó ninguna linterna. No usó ninguna herramienta que Diego pudiera ver bien en la oscuridad. Solo movió las manos dentro del motor, despacio, como si estuviera tocando algo vivo.
Este camino es viejo, dijo el mecánico, sin levantar la cabeza. Mucha gente se ha quedado aquí, como usted, en medio de la nada. Solos. Diego no respondió. Solo escuchaba el viento. Apenas se movía, como si tuviera miedo de hacer ruido. ¿Y qué les pasó?, preguntó Diego, casi sin querer. El mecánico se quedó quieto por un segundo demasiado largo. Algunos llegaron a su destino, dijo. Otros no. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, como piedras. Diego sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto. De repente, el motor hizo un sonido, un clic, y después arrancó, solo, sin que Diego tocara nada. Las luces del tablero se encendieron todas al mismo tiempo, brillantes, casi cegadoras por un instante. El mecánico cerró el capó con cuidado. Ya está, dijo. Su camión va a funcionar bien ahora. Diego, aliviado pero todavía nervioso, buscó su cartera. ¿Cuánto le debo? El mecánico levantó una mano, despacio, para detenerlo. No quiero su dinero. Diego se quedó confundido. Entonces, ¿qué quiere? Por primera vez, el mecánico se acercó a la ventana del camión. Su cara seguía en sombra, pero Diego pudo sentir su respiración. Era fría, muy fría, como el aire que sale de un refrigerador viejo. Voy a llevarme lo primero que usted vea, dijo el mecánico, muy despacio. En el siguiente puesto de control, Diego frunció el ceño. No entiendo. Va a entender, dijo el mecánico. Todos entienden, al final. Y sin decir nada más, el mecánico caminó de regreso a su grúa vieja y oxidada. Subió. Cerró la puerta con ese mismo chillido de metal. Y el vehículo se fue, despacio, hacia la oscuridad del desierto, hasta que las luces amarillas desaparecieron completamente. Diego se quedó solo otra vez, pero ahora el silencio se sentía diferente, más pesado, como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad. Miró el camino. A lo lejos, muy lejos, empezó a ver una pequeña luz. El siguiente puesto de control. Todavía faltaban varios kilómetros. Y por alguna razón, esa luz, en vez de darle esperanza, le dio miedo. Diego empezó a manejar otra vez, despacio, con las manos apretando el volante. Las palabras del mecánico seguían sonando en su cabeza. Voy a llevarme lo primero que usted vea en el siguiente puesto de control. Al principio pensó que era solo un hombre raro, un mecánico extraño que vivía solo en el desierto y hablaba de forma rara porque casi no hablaba con nadie. Pero mientras más lo pensaba, más recordaba algo que había escuchado hace años, en una parada de camiones, contado por un camionero viejo. La historia decía así: en esta misma carretera, hace muchos años, un hombre hizo un trato con un viajero extraño en la noche. El viajero le arregló su carreta. ¿Sí? Una carreta de cuando no había camiones todavía. Y le dijo casi las mismas palabras. No quiero tu dinero. Me llevaré lo primero que veas. El camionero viejo decía que esa historia se repetía cada ciertos años. Y siempre terminaba igual. La persona que hacía el trato nunca más volvía a ser la misma. Diego recordó que en ese momento, hace años, se había reído de la historia. Pensó que era solo un cuento para asustar a los camioneros nuevos, para que no se durmieran manejando de noche.
Un cuento como tantos otros que se cuentan en las carreteras solitarias. Pero ahora, manejando solo, con las palabras frías del mecánico todavía en el aire, la historia ya no le parecía graciosa. El camino seguía recto, sin curvas, sin nada alrededor, solo la luz de sus faros iluminando la arena y las piedras. El cielo estaba lleno de estrellas, pero ni siquiera eso lo hacía sentir mejor. Se sentía observado, como si algo, desde muy lejos, estuviera contando cada kilómetro que él avanzaba. Pasaron 15 minutos, 20. Diego empezó a ver más luces a lo lejos. El puesto de control ya no estaba tan lejos. Su corazón empezó a latir más rápido. Trató de pensar con calma. ¿Qué es lo primero que voy a ver? Pensó. Puede ser cualquier cosa. Un letrero, una piedra, un pájaro. Se dijo a sí mismo que no tenía nada de qué preocuparse. Era solo un objeto. ¿Qué podía pasar con un objeto? Pero una parte de él, muy adentro, sabía que no era tan simple. El mecánico no había dicho, lo primero que encuentre, ni lo primero que toque. Había dicho, muy claro, muy despacio, lo primero que usted vea. Y eso significaba que sería algo que Diego mismo elegiría ver, algo que sus propios ojos escogerían, sin que él pudiera controlarlo. El puesto de control ya se veía con claridad. Una pequeña caseta, con una luz amarilla parpadeando arriba, y al lado, una silueta. Alguien, o algo, estaba ahí, esperando, de pie, justo donde el camino se iluminaba por primera vez. Diego bajó la velocidad, sin querer creer lo que estaba pensando. Y si el mecánico ya sabía exactamente qué era lo primero que él iba a ver, Diego bajó la velocidad todavía más. La silueta junto a la caseta no se movía. Estaba completamente quieta, como si estuviera esperando algo, o a alguien. El corazón de Diego latía tan fuerte, podía escucharlo en sus oídos. Trató de cerrar los ojos por un segundo, solo un segundo, pensando que tal vez así podría evitar el trato. Pero eso era imposible. Tenía que manejar, tenía que ver el camino. No podía cerrar los ojos para siempre. Mientras se acercaba, empezó a recordar más detalles de la historia que el camionero viejo le había contado hace tantos años. Decía que esta leyenda venía de mucho tiempo atrás, de los primeros viajeros que cruzaban estos desiertos en carretas y caballos. Decían que había algo que vivía en los caminos más solitarios, algo que ayudaba a los viajeros perdidos, pero que siempre cobraba un precio extraño. Nunca dinero, siempre algo más personal. Algunos decían que era un espíritu. Otros decían que era un hombre que había muerto hace mucho tiempo en esa misma carretera, que por eso ahora ayudaba a los demás para no sentirse tan solo. Pero nadie sabía la verdad completa. Solo sabían que, si aceptabas su ayuda, tenías que pagar su precio. Y su precio siempre era lo primero que veías después. Diego apretó el volante con fuerza. Faltaban solo unos metros para llegar a la caseta. La silueta seguía ahí. Ahora podía ver un poco mejor su forma. Parecía ser una persona, de pie, con los brazos caídos a los lados. No se movía, no hacía ningún gesto. Solo esperaba. Diego sintió ganas de cerrar los ojos, de voltear la cara hacia otro lado, de mirar el suelo, cualquier cosa para no ver esa figura primero. Pero justo cuando pensó en voltear la cabeza, una luz brillante apareció detrás de él. En el espejo retrovisor, otro vehículo se acercaba rápido, desde atrás, con las luces altas encendidas.
Diego se distrajo por un segundo, mirando el espejo, tratando de entender qué era esa luz tan fuerte. Y en ese instante, sin darse cuenta, sus ojos ya habían mirado hacia adelante otra vez, directo hacia la caseta del puesto de control, directo hacia la silueta. El camión de Diego pasó justo al lado de la caseta. Y por un momento, la luz de sus propios faros iluminó completamente la figura que estaba ahí parada. Diego abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lo que vio no era un guardia, no era un viajero, no era ninguna persona que él conociera. Era algo que no debería estar ahí. Algo que, según todo lo que él sabía, era completamente imposible. Y en ese momento, el motor del camión volvió a hacer ese mismo clic extraño que había hecho antes. En medio del desierto, el motor se apagó otra vez. En el mismo instante en que Diego pasaba junto a la caseta, las luces del tablero se apagaron. El camión se detuvo, despacio, justo frente al puesto de control. Diego se quedó paralizado, mirando hacia la figura que estaba de pie junto a la caseta, porque no era un extraño, era él mismo, un hombre idéntico a Diego, vestido con la misma ropa que él llevaba puesta esa noche. Estaba parado ahí, mirándolo directamente, pero sus ojos no tenían vida, eran oscuros, vacíos, como dos agujeros en la cara de alguien que ya no respiraba. Diego quiso gritar, pero su garganta no dejaba salir ningún sonido. Sus manos temblaban sobre el volante. No entendía, no podía entender. El otro vehículo que había visto en el espejo se detuvo. Detrás de él era otra grúa, vieja, oxidada, idéntica a la que había visto antes en medio del desierto, y bajó el mismo mecánico, con la cara todavía escondida en las sombras. «Te lo dije», dijo el mecánico, con esa voz fría de siempre. «Lo primero que usted vea». ¿Qué es esto?», logró decir Diego con la voz rota. El mecánico caminó despacio hacia la figura que se parecía a Diego. La figura no se movió, solo se quedó ahí, esperando, como si ya supiera lo que iba a pasar. Esta carretera necesita a alguien que ayude a los que se pierden, dijo el mecánico. «Yo llevo mucho tiempo haciendo este trabajo, demasiado tiempo, y cada cierto tiempo encuentro a alguien nuevo para continuar». «No entiendo», susurró Diego. «Lo primero que usted vio en este puesto de control era usted mismo», dijo el mecánico. «Su próxima versión, la que va a quedarse aquí, en esta carretera, ayudando a otros viajeros perdidos, como yo lo hice hace ya no sé cuántos años». Diego negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Yo no acepté nada», dijo Diego con la voz temblando. «Yo no dije que sí a ningún trato». El mecánico se quedó en silencio un momento. Por primera vez, dio un paso hacia la luz, lo suficiente para que Diego pudiera ver, solo por un instante, lo que había debajo de esa sombra. No había cara, solo oscuridad, un vacío total, como mirar dentro de un pozo sin fondo. «Nadie dice que sí», dijo el mecánico, muy despacio. «Solo aceptan la ayuda, y eso ya es suficiente». La figura idéntica a Diego caminó hacia la grúa vieja, sin decir una palabra, y subió a ella, como si ya supiera exactamente qué hacer. El mecánico original, el que había ayudado a Diego en el desierto, caminó hacia el camión de Diego, y por un segundo
se quedó parado justo al lado de la ventana. La próxima vez que alguien se quede varado en esta carretera, dijo el mecánico, no seré yo quien llegue a ayudar. Y con eso, caminó hacia la oscuridad y desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El motor del camión de Diego arrancó solo. Otra vez, las luces se encendieron. Diego se quedó temblando, mirando el espejo retrovisor, viendo cómo esa segunda grúa se alejaba hacia el desierto, llevándose a esa figura idéntica a él, hasta que las luces amarillas desaparecieron completamente en la oscuridad. Nadie sabe qué pasó con Diego después de esa noche. Algunos dicen que llegó a su destino, pero que nunca volvió a ser el mismo. Otros dicen que todavía maneja por esa carretera, cada noche, esperando el día en que alguien más se quede varado y necesite ayuda. Mira otra vez estos videos. Suscríbete a Mahat Bounty. That is